Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Un cordial saludo a todas las personas que se conectan a esta hora a través de las redes sociales de Corrillos TV en su programa Yo Opino. Les habla Andrés Negrete, abogado especialista en Derecho Procesal. El día de hoy traigo un tema importante, la violencia en el contexto familiar. ¿Y por qué es importante? El gobierno, a través del Ministerio de Justicia, este año, aproximadamente en el mes de julio, emitió un informe preocupante, ya que en el análisis del delito de violencia intrafamiliar en Colombia entre el periodo del año 2016 al 2023 revela que ha habido un incremento de los casos que se han registrado en la Policía Nacional, y hace un énfasis en que la tasa de estas conductas ha sido de 228 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2023, comparada con el año 2016, en el cual hubo solamente 207 casos, pero el pico más alto fue de 250 casos en el año 2021. Y aquí hay que subrayar algo: los casos que se han denunciado, el 70% han sido por parte de mujeres, es decir, que las conductas violentas en la mayoría de los casos se ha hecho en relación con las mujeres. Y todos se preguntarán, pero bueno, cuando hablamos de violencia, ¿qué es la violencia? Pues el Estado ha dicho que es toda acción u omisión que pueda causar la muerte, en el caso extremo, a un miembro del grupo familiar. Y en otros eventos pues hablaremos sobre un daño o un sufrimiento, ya sea físico, sexual, psicológico o económico, o también patrimonial. Y merece una especial atención lo siguiente, hablando del daño psicológico, porque pues habrán quienes dirán que las agresiones verbales o las agresiones de este tipo no puedan consistir o configurarse en una violencia, pero el Estado, a través del legislador, sí ha dicho que el daño psicológico también hace parte de ese contexto de violencia, y por lo cual ha dicho que es toda acción u omisión que está destinada a degradar o controlar a las personas. ¿A qué personas? Pues a las que hacen parte de ese núcleo familiar. Y estas acciones son, o comportamientos, lo que buscan es intimidar, manipular a otra persona a efectos de pues disminuirla, humillarla o generar ese aislamiento. Entonces esta violencia psicológica merece especial atención, ya que pues ha generado que hayan huellas no visibles. Pues la diferencia entre las físicas con las psicológicas pues derivan en que la violencia física pues exactamente genera una secuela física, en cambio la psicológica pues deja una huella psicológica muy poco visible. Pero bueno, vamos a ver qué causa este contexto de violencia en contra de la familia. Podemos decir que es el resultado de la convergencia de muchos factores. Es un conjunto de procesos muy complejos que día a día se vienen generando. Esto debido pues a temas socioculturales, económicos, temas de valores, e incluso por haber sufrido violencia en la niñez y nunca haber hablado de ello. Esto puede generar que en el futuro se puedan presentar este tipo de circunstancias. Y la violencia intrafamiliar pues es un problema multicausal, no solamente es una causa, tiene muchas causas que se asocian a muchos factores, ya lo hemos dicho, a factores sociales, a factores individuales, a factores políticos, incluso a factores comunitarios, en su barrio, en donde vive. Y esto indica que tiene otros factores también, como la edad, el sexo, factores fisiológicos, incluso situaciones laborales o de nivel académico pueden derivar en una violencia en contra de la familia. Incluso también, y es lo más preocupante, es que el uso del alcohol o de sustancias psicoactivas también están derivando en una violencia intrafamiliar.
Y el escenario es múltiple. La violencia que se ha generado en contra de la familia pues hoy es muy compleja y se da a todos los niveles. Hablamos del tema del nivel político, de violencia en el nivel económico, en el nivel laboral y en el caso que hoy traemos pues en el nivel intrafamiliar o violencia contra la familia. Y el escenario no solamente es en un recinto privado, también hemos visto que la violencia se viene presentando en escenarios públicos como en la calle, en el aula estudiantil, en los colegios, en las universidades, en la empresa y en el hogar. Bueno, pero entonces para entender un poco más este tema, debemos identificar qué personas o quiénes integran la familia. Hay que hacer claridad sobre eso porque muchas personas dirán, pero es que yo no convivo con mi ex esposa o con mi ex compañera, entonces no estaría incurriendo en esa violencia, pero no, el legislador dice otra cosa y ante el núcleo familiar, que es fundamental en la sociedad y está protegido por la Constitución, nos dice que la familia está integrada, pues en primera instancia, por los cónyuges, es decir, casados, sea civil o sea por una religión. De igual forma, la familia también está conformada por los compañeros permanentes. Y aquí hay que hacer una claridad, pues, la familia se integra aunque no convivan en el mismo techo, es decir, se hayan separado o divorciado, en el caso de los cónyuges o los compañeros, se sigue conformando familia. También lo conforman el padre de familia o el madre de familia cuando la violencia es de uno de los progenitores en contra del otro. Igual forma, pues los hijos hacen parte del núcleo familiar, los abuelos o las abuelas y demás parientes que hacen parte pues de este contexto, como pueden ser tíos o hermanos o primos. Y algo importante que ha traído el legislador es que también hacen parte dentro de esa protección las relaciones de pareja, así no hayan convivido. Pero algo importante que hay que tener en cuenta aquí es que las relaciones de pareja tienen que tener un carácter permanente y una vocación estable. No cualquier relación de pareja entra dentro del ámbito de protección que el legislador ha traído en el contexto de la violencia contra la familia, sino solamente aquellas parejas que tienen una vocación inescindiblemente estable, es decir, en el tiempo, hay permanencia en el tiempo y esa estabilidad se da aunque ellos no convivan. Entonces, queridos oyentes, el tema que se trae el día de hoy es de relevante importancia, pues venimos de celebrar fechas importantes como la Navidad y se aproximan pues en el próximo año, pues en este año que se inicia, otros eventos y la idea es que tomemos conciencia acerca de este importante tema y evitemos a toda costa incurrir en este tipo de conductas. Bueno, ya teniendo claro este contexto de la violencia, hay que entrar a determinar y a revisar cuáles serían entonces las autoridades encargadas tanto de la prevención, de la investigación y de la sanción de esta conducta, pero eso ya lo veremos al regresar del corte de comerciales. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com.
En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desbare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Habíamos hablado de las autoridades que el Estado ha encargado para la prevención, la judicialización y sanción de las conductas que atentan contra la familia, específicamente la violencia. Aquí hay que hacer especial énfasis en que la Policía Nacional, en primera instancia, pues sería una de las autoridades con competencia para atender cualquier tipo de situación que pueda configurar una violencia. Pero aquí hay que decir algo, mire, la Ley 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, o conocido también como Código de Policía, busca prevenir y establecer condiciones para una sana convivencia. Además, busca promover el ejercicio responsable de los derechos y obligaciones de todo ciudadano. Hay que hacer especial énfasis en que no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones y la Constitución ordena cumplir con nuestras obligaciones, además de que las autoridades están para velar porque los fines constitucionales se den. En este caso que atañe el día de hoy, pues hablamos de una paz dentro de sociedad y de una paz dentro del núcleo familiar. Entonces, cuando se presenten circunstancias que puedan generar violencia, el Estado sanciona a aquellas personas que puedan incurrir en comportamientos que inciten a reñir, es decir, generar riñas, o incurrir en confrontaciones violentas que puedan generar o derivar agresiones físicas. Este primer autoridad es competente para poder entrar a conciliar o mediar, y para ello pues estableció un procedimiento verbal abreviado, a través del cual pues la persona que se sienta afectada puede presentar una correspondiente querella a efectos de que se sancione a la persona que es infractora o que está cometiendo esta infracción. Y se han establecido, como lo decía previamente, varios mecanismos. Entonces, dentro de esos mecanismos que trae la ley 1801 o Código de Policía, se establece la conciliación y la mediación. Hay que hacer especial énfasis en la mediación porque es que esta lo que busca es que un tercero imparcial, o sea, una tercera persona ajena al conflicto que se ha presentado, plantee, primero pues genere un espacio de diálogo y segundo plantee diferentes circunstancias o caminos para encontrarle una salida a ese conflicto. ¿Y por qué es importante este espacio de mediación? Pues la idea es que cualquier conflicto que se presente pues no escale a generar violencias más graves o incluso pues poder derivarse en homicidios o feminicidios, como bien lo hemos visto en varios medios de comunicación. Pues estas conductas están disparadas y lo que el legislador ha tratado de hacer es pues de evitar que esto ocurra. Esta es una primera autoridad que está dentro de muchas que hay, ¿no? Vamos a hablar de una segunda autoridad que es competente también para conocer de este tipo de situaciones. Estamos hablando de las comisarías de familia. En todo municipio hay un comisario o una comisaria de familia y tiene un equipo de varios profesionales que están asignados por parte de las alcaldías. La ley 2126 del 2021, que es la que entra a regular las comisarías de familia, estableció en estas la competencia para atender toda conducta de violencia en el contexto familiar, contra cualquier miembro de la familia y de todo miembro de ella, aunque no convivan bajo el mismo techo. Ya lo decíamos al inicio del programa, que la violencia se da tanto al interior y de parte de uno de los integrantes o en contra de uno de esos integrantes. Y es importante también tener en cuenta lo siguiente, miren,
La comisaría de familia está en el deber de adoptar medidas de protección provisionales dentro de las 4 horas siguientes a la recepción de una solicitud por parte de una víctima. Es decir, no es como se dice popularmente en la calle, que las comisarías se toman 3 días, 5 días, 10 días cuando se presentan escenarios de violencia, sino que estas están obligadas a tomar en un tiempo sumamente rápido medidas de protección provisionales. Y esto es importante por lo siguiente: mire, cuando hablamos de medidas de protección nos referimos a la ley 294 del 96, a la ley 575 y a la ley 1257 de 2008, porque estas leyes establecen que toda persona que dentro de su ámbito familiar sea víctima de un daño físico, psicológico, social, económico, por cualquier miembro de su familia, pues puede acudir ante el comisario a fin de pedirle que establezca unas medidas preventivas o unas medidas de protección previas. ¿Cuáles son estas medidas? Por ejemplo, tenemos: el comisario requiere al agresor a efectos de que se abstenga de seguir realizando esta conducta. Esa es una primera medida. Segunda medida: cuando la violencia escala y las personas viven dentro de un mismo lugar, pues el comisario puede ordenar el desalojo del agresor de la casa. Es decir, quien viva con otra persona y la agreda y esa violencia el comisario considere que es grave, pues tendrá que desalojar el lugar de vivienda. Hay unas prohibiciones que también establece como medida de protección previas. Por ejemplo, el agresor no puede acudir a lugares en donde esté la víctima. Por ejemplo, en el caso de los hijos, el agresor no puede sustraer los hijos menores de la vivienda o de la mamá, en el caso de que el agresor sea un hombre. No los puede trasladarlos ni esconderlos. Y en el caso de que el agresor tenga permiso de tenencia o porte de armas, pues el comisario puede ordenar que se suspenda esa tenencia o ese porte de armas y que se restrinja ese uso. Y cuando las violencias derivan, por ejemplo, de discusiones por bienes, de que se han conseguido al interior de esa sociedad conyugal o patrimonial, es decir, de esa ayuda mutua entre las personas, puede suspender o prohibir al agresor que se generen ventas o gravámenes sobre esos bienes. Pero entonces se preguntarán ustedes si estas medidas son o no son suficientes. Resulta que cuando la persona agresora incumpla una o varias de estas medidas, pues estará inmerso en unas sanciones que son de potestad del comisario. Previamente, pues la víctima tendrá que informarle al comisario para que imponga las sanciones, y estas sanciones son multa cuando hay un primer incumplimiento, pero si el agresor reincide en los incumplimientos durante los 2 años siguientes, podrá ser acreedor nada más y nada menos de 45 días de arresto. Es decir, si usted incumple una de las medidas de protección la primera vez, hay una multa. Si incumple por segunda o tercera vez, puede acarrear que se le arreste hasta por 45 días. Obviamente, pues todas estas sanciones a estos incumplimientos debe surtirse un debido proceso a efectos de que pues el agresor pueda presentar sus descargos y el comisario pues pueda establecer si hubo o no hubo reincidencia o incumplimiento de estas sanciones. Esta es la segunda autoridad que nos convoca al efecto de la violencia en contra de la familia. Pero si ante estas autoridades no se puede detener, no se puede mediar, no se puede conciliar esta situación, tenemos que se podría configurar el delito de violencia intrafamiliar que está contemplado en el artículo 229 de la ley 599 de 2000 o conocido como Código Penal. Se configura la conducta punible de violencia intrafamiliar. ¿Y qué es esto? Pues esta es una conducta, primero que todo, que atenta contra el bien jurídico protegido de la familia. O sea, el legislador lo que quiso fue proteger a la familia de todo tipo de violencia. Y cuando se incurre en este tipo de violencia, pues dice la norma que el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. Como previamente ya lo decíamos al inicio de este programa, pues el núcleo familiar está conformado
por una serie de personas que lo integran aunque no convivan en el mismo lugar. Ya dijimos que pues el cónyuge o compañero ya sea divorciado o separado, los padres, los abuelos, los hijos y en particular dos circunstancias. Una, la persona que no sea miembro del núcleo familiar pero que esté encargada del cuidado de una persona en su domicilio. Esta persona podría incurrir en el delito de violencia intrafamiliar si llega a cometer alguna de las conductas que ya dijimos, como las agresiones físicas, psicológicas, la humillación, la degradación, poner a una persona en indefensión. Y un segundo aspecto importante a tener en cuenta es que las personas con las que se sostengan o se haya sostenido una relación de pareja o extramatrimonial también pueden incurrir en esta conducta. Ahora, y ojo con esto, una vez que se surta el debido proceso penal de hallarse culpable a esta persona por la conducta punible de violencia intrafamiliar, podrá enfrentar una pena de entre 4 a 8 años. Y ojo, si este agresor tiene antecedentes dentro de los 10 años anteriores, podrá incurrir en la pena máxima, es decir, en 8 años. Y si la conducta es cometida contra menores, mujeres, personas mayores de 60 años o personas en estado de indefensión, pues la pena se va a agravar. Entonces, es importante hacer un alto aquí e invitar a las personas al diálogo, a dirimir los conflictos que se presenten al interior del hogar a través del diálogo y acudiendo a los mecanismos que pues previamente ya hemos dicho. Y ojo con algo importante, hay que evitar las falsas denuncias de violencia intrafamiliar, pues las personas que lo hagan y se llega a comprobar que así fue, pueden incurrir en falsa denuncia o en falso testimonio. Y no son mecanismos para la venganza, ni mucho menos. Aquí lo que el legislador y el Estado ha querido hacer es evitar este tipo de conductas y que haya paz y una sana convivencia al interior de las familias. Esto ha sido todo por hoy. Agradezco a todas las personas que se conectan y nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.